Hoy es la segunda capacitación de la serie Aprendamos de Evangelismo. El nombre de esta entrega está en la parte superior, 3 fundamentos del evangelista. Leamos ahora el versículo de la parte inferior. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo capítulo 4, versículos del 19 al 20. Que viene a ser el versículo central de esta segunda enseñanza, y espero darles una explicación del motivo por el cual así se ha considerado. Aquí se está relatando cuando Jesús llama a sus primeros discípulos. Resaltamos lo que promete puntualmente, digamos que, prepararlos para atraer seres humanos a comunión correcta con Dios, enseñarles a dar el mensaje de vida eterna, lo que trae otra consecuencia, que luego mejoren en todo nivel, pero según la visión divina y no como el mundo ve este asunto. Asimismo, sabemos que para toda labor por realizar, sea la que fuera, se necesita bases, fundamentos, preparación. En el caso de los primeros 12 apóstoles, anduvieron con Jesús durante 3 años aprendiendo los gajes de este oficio. Lo que también deseo resaltar es la disposición que ellos tuvieron. Dice el versículo 20 que acabamos de leer, dejando al instante las redes le siguieron. Un discípulo del Señor, y ustedes lo son, tienen que asimilar que necesita prepararse de la mano del mismo Dios y poner de su parte para mejorar. Pasamos al segundo cuadro. En la parte superior leemos lo siguiente. Cada creyente necesita tener una sana experiencia en su vida antes de intentar influenciar a otros. Estas experiencias, como ya dije, las tuvieron con Jesús durante 3 años. El tiempo que pasaron con Él no es lo fundamental en esta enseñanza, sino lo que aprendieron cuando estuvieron con Él. A continuación leemos lo siguiente. ¿Estas experiencias en qué campo se sitúan? Y si continuamos leyendo, los 3 campos o situaciones o digamos experiencias que tuvieron con su maestro, Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret, leemos lo siguiente. Primero, tener una vida de oración. Segundo, estar buscando conocer de su palabra. Tercero, crecer en testimonio. Al final se escribe, estas son las experiencias previas que tuvieron los apóstoles antes de ser, puntos suspensivos. Este pensamiento incompleto tendría que completarse con las siguientes palabras, pescadores de hombres. Ahora sí, leamos todo junto. Estas son las experiencias previas que tuvieron los apóstoles antes de ser pescadores de hombres. Y de hecho nos estamos refiriendo a las 3 que con anterioridad leímos. Pasamos así al tercer cuadro para continuar desarrollando el tema. Aquí leemos lo siguiente. Lo que de mí depende, puedo hacerlo. Lo que depende de mi enemigo es incierto. El autor de esta frase fue Mei Yao Chien. Esta frase está recopilada del librito El arte de la guerra, escrito por el general chino Sun Tzu, casi 500 años antes de Cristo, donde relata la estrategia de los grandes guerreros del pasado de esa parte del continente asiático. La segunda parte de la frase del general chino significa lo siguiente. Lo que hará el enemigo exactamente no se puede saber, ni sabemos cómo nos atacará y qué hará en particularidad, pero lo que sí se sabe es que intentará ganarnos, pues esos son usos de la guerra. Esto en sí no es lo más importante. La primera parte que habla del pensamiento de Mei Yao Chien sí es lo más importante. Y ahí leemos, lo que de mí depende, puedo hacerlo. Aplicado a nosotros los creyentes, significaría que lo que en la Biblia se nos enseña para mejorar como evangelistas, sí lo podemos hacer,
pues es una decisión personal, depende de cada uno de nosotros, como dije antes. Luego los trataremos uno por uno. Pasamos así al cuarto cuadro. Inicia este cuadro con un interrogante. ¿Qué depende del enemigo espiritual? Que tiene que ver con lo antes explicado de la estrategia china. Lo que depende de mi enemigo es incierto. Repito, exactamente no sabemos y no necesitamos estar al tanto de esto. Lo que necesitamos es prepararnos para los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, la forma en que Él nos enseña a defendernos y la forma que Él nos enseña para mejorar. Sobre el enemigo espiritual leamos. Intentará estorbar nuestra labor de diferentes maneras. Y esto lo sabemos, pues la Biblia es la que nos da esta información. Leamos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Por lo cual, quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. No se vaya a pensar que le estorbó porque era Pablo. El nombre de Satanás significa adversario, o sea, él es adverso a cualquier plan para alabar, glorificar el santo nombre, y evangelizarlo es. No es para tener miedo, por si acaso, sí respeto, y el que tiene un sano respeto aprende a prepararse para evitar los ataques que lo desean perder. Esta lección se trata de los 3 fundamentos para protegernos, para mejorar, como ya lo dije. Luego veremos esto con detenimiento. Pero hay otra pregunta en el cuadro que estamos apreciando, que dice, ¿qué depende de nosotros? De hecho, la respuesta tiene que tener base bíblica, pues el que manda a evangelizar es Dios. Veamos lo que depende de nosotros leyendo Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El no conformarse implica hacer algo. Cuando se escribe a este siglo, no conformarse a este siglo, el significado está en el intentar evitar que el sistema pecaminoso que ha sido creado por el demonio, por Satanás, influencie en nuestra vida con tentaciones e ideas equivocadas. Daré un ejemplo. Una idea equivocada como veneno es aquella que le pueden decir a usted, somos jóvenes y mejor dejar solo a los viejos para evangelizar, porque son más responsables. O al revés, somos ya ancianos, dejemos que los jóvenes se ocupen de esto porque tienen toda la fuerza necesaria. El término transformarse en el hebreo se escribe o significa metamorfosis. O sea, así como una larva torpe se vuelve mariposa que vuela con unas hermosas alas, se le dice a un nacido de nuevo mediante este versículo que no importa su edad, todos podemos mejorar para la gloria de Dios. ¿Recuerda eso de cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio? Que se escribe en Romanos capítulo 10, versículo 15, surge otra pregunta. ¿Cuál es el método para volvernos súper hermosos a los ojos del Señor y de los ángeles que nos cuidan? Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Creo que es claro que el entendimiento significa mejorar nuestra forma de pensar. Les digo, en la mente está el reto, no en el mundo en que vivimos. Desear, aprender, este proceso inicia en la mente, luego nos impulsa a volverlo realidad. Por eso que el reto está en la mente.
En la parte inferior dice un dicho humano, leámoslo. Todos nosotros somos como débiles e insignificantes, pero en Cristo podemos realizar proezas insospechadas. Cuando leemos, todos, es todos, diáconos, pastores, creyentes de 70 años, los de 12 años, los de 15, los de 20, todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, todos los que son nacidos de nuevo. Y vuelvo a repetirle, si aún no comprende el término nacido de nuevo, sería bueno que consulte con sus maestros. Usted que escucha, y el que esté enseñando, todos en Cristo, con apoyo divino, con el apoyo de las oraciones que elevamos ante su trono de la gracia, con sus enseñanzas, podemos lograr cosas increíbles. Veamos en la Biblia esas tres formas para transformarnos, para hermosearnos, lo que Jesús les enseñó a sus discípulos, que ellos practicaron con experiencias para, repito, aprender antes de ser ganadores de almas. Y así pasamos al quinto cuadro. Y a partir de aquí, lo que se enseñe se debe experimentar, debemos hacerlo, y si así lo hacemos, no solo mejoraremos como evangelistas, o sea, estoy hablando de experimentar lo que vamos a decir, no solamente mejoraremos como evangelistas cuando se nos pida apoyo, sino en todo aspecto de nuestra vida. Yo sería capaz de firmarle un certificado que así usted lo logrará si usted hace lo que va a escuchar, si decide tener estas experiencias como normas para su vida. El primer fundamento, lo que el Señor Jesús les ayudó y enseñó que experimenten sus primeros discípulos para que sean ganadores de almas y mejoren en todo aspecto de su vida, fue, tal como se lee, tener una vida de oración. En la parte superior leemos lo que expresó Oswald Chambers. ¿Quién fue este hermano en la fe? Nació en Escocia en julio de 1874. Fue un bautista que fue considerado evangelista y maestro del movimiento de santidad bautista en su país de origen. Incluso en su adolescencia destacó por su profunda espiritualidad y participar en la evangelización de pobres de su comunidad. En 1915, un año después del estallido de la Primera Guerra Mundial, Chambers fue aceptado como capellán de la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes y usó este cargo para evangelizar a cientos de soldados. Antes de morir, Chambers había estado revisando su manuscrito de su primer libro, Desconcertados para luchar mejor, yéndose a la presencia del Señor a la temprana edad de 43 años, un día del año 1917. Al morir en medio de una operación de emergencia, todos saben que pudo ser salvado, pero se negó antes ir al hospital, pues él decía que prefería estén disponibles las camas para los soldados. Es claro, este guerrero, desde su tierna edad, desde adolescente, fue soldado del evangelismo. Leamos lo que escribió. Y ahí está. Orar no nos pone en forma para el gran trabajo. Orar es el gran trabajo. ¿Qué aprendieron los primeros discípulos sobre la oración? Experimentaron con su maestro Jesús cumplir un mandamiento antiguo. Orar continuamente. Orar continuamente. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Así oraba Jesús. Así debemos orar nosotros. No solo luego de cada comida, sino por todo proyecto, todo trabajo, por los padres, por los amigos. Pueden ser oraciones rápidas, oraciones largas, no interesa. Lo que interesa es que lo hagamos con devoción y en santidad. Pero el método de antiguo es orar continuamente. El segundo punto dice, antes de actuar. O sea, antes de evangelizar o de viajar para evangelizar. Así lo hacía el apóstol Pablo. Así de hecho vieron los apóstoles hacer a Jesús. Experimentaron esto con él.
Leamos Colosenses, capítulo 4, versículo 3. Colosenses, capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Termina este recuadro con lo que dice abajo. Leámoslo. Un evangelista que ora se prepara adecuadamente para sus batallas. Así lo hacía Jesús, así lo hacía el apóstol Pablo, para que se le abra la puerta grande, simbolismo de la oportunidad de evangelizar a los demás. Así lo hacía el bautista escocés Chambers. Y qué maravilloso sería que todos hagamos lo mismo. Le diré una verdad que muchas veces no apreciamos en las cosas del Señor. La fuerza de un joven creyente no está en sus años mozos. El buen trabajo que hace un viejo pastor no está relacionado con los títulos ni los sitios donde ha estudiado. Tanto el joven como el viejo, su fuerza para hacer las cosas para Dios radica en la oración que elevamos ante el trono de la gracia. Y así pasamos al sexto cuadro. El segundo fundamento, lo que el Señor Jesús les ayudó y enseñó que experimenten sus primeros discípulos, los apóstoles, para que sean ganadores de almas y mejoren en todo aspecto de su vida, fue, tal como se lee, estar buscando el conocer su palabra, o digamos, sus enseñanzas. La verdad que salía de su boca. Para nosotros sería leer y estudiar la Biblia y aceptar ser discipulados por nuestros hermanos mayores en la fe. Charles Spurgeon, bautista inglés que murió a los 57 años, un día del año 1892. A lo largo de su vida contabilizaron que evangelizó alrededor, escuche, más de 10 millones de personas. Dicen que predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Se le llama el príncipe de los predicadores. Leamos lo que este bautista de pura cepa expresó. No somos responsables ante Dios por el alma que se salva. Somos responsables del evangelio que predicamos y de la manera en que lo predicamos. O sea, un evangelista es responsable por saber lo que habla y cómo lo habla. Por eso requiere estudio serio de su Biblia. Espero que esto sea muy claro. Un evangelista no debe desconocer lo básico de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros deseamos, en cualquier iglesia sana, discipular a los jóvenes como a los de mayor edad. O sea, el primer punto, resaltado en el recuadro, leámoslo. Hay que saber sobre su doctrina. Asimismo, leamos lo que el apóstol Pablo enseñó a su discípulo, registrado en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Acabamos de leer que tenga cuidado con la doctrina, y lo que aquí leemos para tu salvación no es para la salvación de su alma, porque Timoteo ya era salvo. En el idioma original significa para tu edificación, o sea, para que seas mejor en todo nivel de tu vida, y lo mismo para nosotros, y para eso se requiere educación. El Señor Jesús, antes de mandarlos a ganar almas, les enseñó muy bien sobre su palabra. Lo mismo debería hacer con todos nosotros. Aprender las doctrinas básicas para no estar hablando cosas de Dios que no son, que en vez de hacer bien, podemos mandar al error a los que evangelizamos. No es con chamullo que predicamos a Cristo, sino como aquí se escribe, usar palabras con poder. Surge una pregunta: ¿cuándo una palabra que compartimos tiene poder de Dios? Contestemos leyendo 1 Corintios capítulo 2, versículo 4.
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En este punto voy a ser lo más puntual que pueda. El hablar de un mensajero de Cristo, tanto para el que predica sobre la salvación de las almas, evangelismo, para mejorar en nuestras costumbres, edificación, y para ayudar materialmente a los demás, lo diaconal, si no tiene sustento en una doctrina sana, pierde el poder de Dios, pues el Espíritu Santo no puede apoyar herejías, por lo cual regresamos a lo mismo. Un evangelista debe saber de qué está hablando, y para esto requiere que acepte ser enseñado en la palabra de Dios para evitar perder su eficacia como pescador de hombres. Este es el sentir del dicho que encierra este recuadro. Leámoslo. Un evangelista debe de tener cuidado de él mismo para llevar a otros a Cristo. O sea, aprender el fundamento, tener la experiencia por estudiar con seriedad la palabra de Dios y de hecho el vivir en santidad. Quiero contarles una anécdota de mi propio trabajo como evangelista. Hace muchos años hubo un terremoto en el sur peruano y un grupo de iglesias bautistas fuimos a la zona con ayuda diaconal y predicando a nuestro Señor. Corrí el año 2007. Mi persona como pastor estuvo a la cabeza de un grupo de creyentes de diversas iglesias que recorrían la ciudad destruida de Chincha, cuando una pareja de hermanitos de no más de 13 años nos preguntaron si éramos los santos de Dios, así hablaban ellos, que anunciaban que estábamos para ayudar en Chincha, que habíamos venido de Lima. Se le respondió afirmativamente, no requiero quién, pero uno del grupo de trabajo. Luego nos pidieron ir a su casa, pues su abuelito desde día atrás, al enterarse de la noticia, nos estaba esperando, muy esperanzado, por lo cual fuimos a su derruida vivienda. Al llegar, hubo mucha alegría tanto del anciano como de su esposa y toda su familia que se había reunido para esto. Pasaron a explicarnos su requerimiento. Los doctores habían pronosticado al abuelito que dentro de poco se quedaría ciego. Y a su edad de 80 años, esto pesaba mucho en su ánimo. No quería comer, paraba en llanto y estaba con esperanza que nosotros llegáramos. Y terminó hablando y me pidió que haga el milagro de regresarle la vista, que todo el resto podía esperar. Hubo silencio en mi grupo de trabajo y de su propia familia. Simplemente abrí las escrituras, leí una porción de la palabra, oré y comencé a explicar. Y antes de explicar les pedí que escucharan con mucha atención y que si algo no comprendía me interrumpieran y pregunten. Pero no fue así. Nadie interrumpió mientras enseñaba. Sustenté que efectivamente Dios podía hacer el milagro de devolverle la vista, pero que eso no era lo más importante. Que lo que sí era urgente es que debía comprender él y cualquier ser humano, si por cualquier circunstancia una persona muere sin recibir a Cristo, iría por siempre al infierno. De lo que sí le podía prometer fue que bajo el poder de la palabra del Señor, yo podía prometer lo que Dios promete, que todos aquellos que reciban a Cristo como Señor y Salvador, nos veremos algún día en la casa del Padre Celestial, en un futuro, sin pesar, enfermedad ni debilidad en nuestras emociones. Las risas iniciales, conforme avanzaba la enseñanza, trocaron en llanto apagado en la esposa, y un rostro pensativo en el abuelo, y su mirada perdida, a veces al vacío, como suelen hacer los que se están quedando ciegos. Y tristeza, tanto en los familiares como en el grupo de creyentes que me acompañaba. Cuando llegó el momento de invitarlo a recibir a Jesús como Señor y Salvador, el abuelito me dijo que estaba de acuerdo, que más importante era la salvación de su alma, que ya había comprendido. Luego, uno a uno, casi todos los demás familiares fueron confirmados en la fe. El viejito dijo que ese día era de mucha felicidad. Unas lágrimas corrían por sus ojos, nos invitó alimentos de su pobreza y salimos de esa casa con gozo de haber hecho lo correcto.
Hubiera sido muy fácil ofrecerle el milagro, orar por él y decirle que tenga fe, que sí o sí Dios lo curaría, pero no a la verdad. ¿Cómo podría sustentar esa mentira con la Biblia? Se nos manda a predicar la salvación del alma, no ofrecer ningún milagro o promesa que no esté en nuestras manos cumplir. Recordemos lo que dice en el recuadro. El evangelista debe de tener cuidado de él mismo para llevar a otros a Cristo. Y pasamos así al séptimo y último recuadro. La tercera experiencia, el tercer fundamento, lo que el Señor Jesús enseñó a hacer personalmente a sus primeros discípulos para que sean ganadores de almas y mejoren en todo aspecto de su vida, fue, tal como se lee, que crezcan en su testimonio. Y para esto fue ejemplo él mismo. Del mismo modo, si deseamos que los jóvenes, bajo nuestro cargo, imiten a Cristo, deben ver que nosotros lo imitamos. No hay nada más peligroso que decir y no hacer. Creamos así un vacío en los que ven esto en nosotros. El dicho con que empieza este último segmento, leámoslo. Los incrédulos no leen la Biblia, nos leen a nosotros, que es un dicho expresado por el pastor norteamericano Burr Parson, que vive en la Florida en la actualidad con su familia. Y es sumamente claro, las personas que no se han humillado ante Dios, generalmente le da mucha flojera leer la Biblia, además esto no les entusiasma. Ellos sí ven el poder, la misericordia, el amor divino en lo que nosotros hacemos. Y ahí es cuando todavía se mantiene la esperanza. Jesús andó con sus 12 apóstoles y los otros que lo seguían, y solo vieron de él buen ejemplo. Esto hacía crecer el valor de su mensaje. No se piense que Jesús no era bromista, no se piense que no se divertía sanamente, pero lo que sí nunca entregó fue un mal ejemplo a los que seguían para aprender a ser pescadores de hombres. Usted joven que esté escuchando, y usted maestro de la palabra del Señor, y lo mismo para con mi persona. Muchas veces nuestras buenas palabras con poder de Dios, porque dicen lo que dice la Biblia, se vuelven inútiles cuando damos mal testimonio. Todos nosotros, usted joven, usted maestro, y yo el que estoy predicando, todos nosotros los creyentes, especialmente los que desean ayudar para ganar a otros para Cristo, sin importar la edad que tengamos, debemos tener presente dos cosas sobre nuestro testimonio. Primero, tal como leemos, debemos agradar a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios desea que todos los creyentes lo intentemos imitar. Este mandato no es solo para pastores, para los papás creyentes, para los viejitos creyentes, para los maestros creyentes, es para todos los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Este mandato está en la primera carta del apóstol Pablo y es dirigida a todos los creyentes de diferentes lugares, y así se comprende porque en los 2 primeros versículos de este capítulo se lee lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Repito, aquí no solamente están los pastores, los misioneros, los maestros, aquí están muchos creyentes que nos representan a nosotros, por lo cual, lo escrito en el verso 16, eso de, sé santos, porque yo soy santo, es para todos nosotros. No se olviden que el evangelizar es un trabajo corporativo para toda la iglesia. Leamos lo segundo que debemos tener presente. Deben ver una vida cambiada. Salmos, capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Todos nosotros
sin importar nuestra edad, para ayudar que otros sigan a Dios. Debemos ser un buen ejemplo por imitar. Sencillos, sabios, imitadores de Jesús de Nazaret. Si no, ¿saben lo que podemos lograr? Que las personas que queremos alcanzar a Cristo piensen que el Evangelio del Señor es un chiste, porque ven que nosotros somos chistosos, porque santos cuando vamos a la iglesia, santos cuando estamos con nuestros papitos o con los familiares de la casa, y hacemos lo incorrecto cuando estamos con ellos. Y terminamos haciendo mal, porque Él quiere que seamos santos, y un evangelista lo tiene que comprender. Y leemos así el último dicho. Un evangelista debe ser testimonio vivo del poder purificador de Cristo. ¿Quiere usted ayudar a los demás a salvar su alma del lago de fuego? Estas 3 experiencias que tuvieron los primeros apóstoles deben ser cotidianas en nuestra vida. Repitámoslas para terminar. Primero, tener una vida de oración. Segundo, estar buscando conocer de su palabra. Tercero, crecer en testimonio. Espero que todos nosotros crezcamos en estos fundamentos. Dios nos bendiga.